Empezamos los primeros minutos de esta edición de Hoy por Hoy Valladolid y Provincia metiéndonos en la botica, en la farmacia. Vamos a aprovechar estos días de agosto, pues lo llevamos haciendo ya algunos días, aunque la actualidad ha quedado evidentemente interrumpida por el suceso, esa explosión de gas que se registraba en la calle Goya, en el barrio de La Farola, pero es verdad que estamos haciendo repaso en algunos sectores y queríamos aprovechar para hablar de las farmacias y quería empezar además la conversación hablando de las farmacias del medio rural, porque estamos en unas fechas en las que precisamente nuestros pueblos tienen un incremento de habitantes, aunque sean temporales, notable, mucha gente que pasa allí sus días de descanso, mucha gente que decide vacacionar en los pueblos, y las farmacias, los despachos del medio rural pues constituyen también una referencia muy importante. Bueno, de estas cuestiones vamos a conversar a partir de ahora con Alejandro García Nogueiras. Él es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal ha sido el curso en las farmacias? Un curso que ha terminado, claro, iba a buscar yo el símil académico, ¿no? Iba a decir con buena nota. Claro, quizá la mejor nota es que se quitaron las mascarillas por fin, ¿no? Que eso llegó prácticamente también al final del curso. Sí. Esa era una cosa muy importante. Además, desde el punto de vista sanitario tampoco tenía sentido mantenerlas, pero sí que es verdad que, ya lo he dicho en algún otro medio, es muy importante que la gente sea responsable. Es decir, vamos a ver, hemos quitado las mascarillas para toda la población, pero si uno tiene síntomas de gripe o de catarro, pues ¿por qué no te pones una mascarilla y proteges a la gente que quieres, incluidos a los tenderos, a los farmacéuticos, a los del bar, a toda la gente que está a tu alrededor? Es simple, es sencillo, solo te la tienes que poner durante un rato y en cambio conseguimos que haya mucha menos influencia dentro de esas patologías. Y de hecho está claro, cuando hemos tenido la pandemia y hemos tenido las mascarillas y nos hemos lavado las manos, pues la influencia de gripes y de catarros estaba prácticamente en niveles ínfimos. O sea que esa es una costumbre que deberíamos mantener, ¿no? Cuando lleguen los brotes de gripe, que el verano que estamos disfrutando está muy bien, pero los fríos llegarán de manera inevitable. Es una buena lección que deberíamos haber aprendido de la dichosa pandemia, ¿no? Exacto, yo creo que es la lección más importante que tenemos que aprender de la pandemia, y simplemente es utilizar la cabeza, nada más. Ha sido un buen ejercicio por buscar ese símil, ese periodo de nuevo académico, ¿no? Porque la actividad de las farmacias evidentemente nunca cesa, pero bueno, por buscar ese periodo hasta el mes de junio, hasta el mes de junio, ¿cómo han sido estos meses para las farmacias en Valladolid? Bueno, ha sido un buen ejercicio. Nosotros, como bien has dicho, es que la luz de la farmacia, la luz verde, está siempre encendida. Entonces, digamos que somos muy estables a nivel de funcionamiento. Pero sí que es verdad que lo que sí que hemos notado, y lo hemos notado tanto a nivel rural, semiurbano como urbano, es que nuestros compañeros están muy cansados. Entonces, son muy importantes los días de asueto, que en este caso, como bien has dicho, a nivel rural es imposible. O sea, a nivel rural ahora mismo está todo el mundo trabajando al 110%, y que en cambio en la ciudad pues sí que estamos poco a poco cogiendo unos y otros unos días, porque el agotamiento ha sido constante desde la pandemia, es decir, no hemos parado. Agotamiento físico, claro, pero también entiendo que psicológico, ¿no? Mucho más psicológico que físico. Sí. ¿Y cómo se explica ese agotamiento psicológico? ¿Cómo ha sido el día a día? Más allá de tener que soportar, como decíamos hace un momento, la famosa mascarilla. Pero bueno, claro, me imagino que las historias que habéis tenido que vivir, claro, la manera en la que habéis tenido que tratar, negociar, vamos a decirlo así, gestionar el día a día con las personas que acuden a la farmacia, me imagino que eso tiene que cansar mucho. Claro, es que la función del farmacéutico no es exclusivamente dispensarte el medicamento, sino que en muchos casos hemos servido como formadores a la gente. Cómo ponerse la mascarilla, cómo utilizar el gel hidroalcohólico, cómo tienes que salir y entrar en casa, qué tienes que hacer cuando tienes una persona en tu entorno que ha tenido este problema. Es decir, nos hemos convertido en formadores de la población, a mayores de nuestro trabajo de dispensación y de dar consejos sanitarios. Entonces, la verdad es que ha sido bastante complejo, bastante duro. Hay gente que te acepta los consejos, hay gente que se enfada, hay gente que no es capaz de ver que se lo dices por su bien, sino no por el tuyo, sino por el suyo o por la gente que quiere. Yo insisto que es que estamos todos relacionados, y cuando tú no te cuidas a ti mismo y no cuidas a tu padre, a tu hermana o a una prima, pues al final resulta que todos lo notamos, ¿no?
Mencionabas ahora hace un momento las farmacias del medio rural, y decía yo al comienzo que son semanas de mucha actividad, porque los pueblos, pues ahora en estos días precisamente es cuando más gente tienen. Tenemos aquí a la vuelta de la esquina las fiestas patronales en muchísimas localidades, la gente que vacaciona en los pueblos, que regresa al pueblo en verano, y siempre solemos poner el foco en las farmacias de la ciudad, ¿no? Que tenemos una, pues yo creo que das 5 pasos desde el portal de tu casa y tienes afortunadamente una farmacia. Bueno, en los pueblos esto no es así, evidentemente. ¿Cuál es un poco el mapa de las farmacias rurales y cómo están ahora mismo? Bueno, las farmacias rurales están ahora mismo, como ya hemos dicho antes, a más del 110% trabajando, tienen mucha población, pero realmente ellos trabajan durante todo el año. ¿Qué es lo que hacemos con ellos durante todo el año? Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos una campaña con la Diputación de Valladolid, entonces se dedicaron a hacer muchos trabajos de farmacovigilancia para pedir citas a los pacientes, con lo cual su trabajo siempre es importante. Pero sí que yo quería pedir para esta gente que está trabajando tanto, dos favores. Uno, primero, a la gente que viene de grandes ciudades donde las farmacias tienen 8 o 10 empleados, por favor, está solo o está sola, dale tiempo. O sea, necesita tiempo para poder atender, como ella o él saben hacerlo, a la gente. Y luego una segunda y muy importante, por favor, no le pidáis cosas que son ilegales. Si no te puedo dar el medicamento porque necesitas receta, no me lo pidas. Entonces, hay gente que hace eso, que dice, como estoy en la farmacia del pueblo, le conozco o es primo, o es conocido, mira, a ver, o total, estoy en el pueblo, voy a ver si cuelo y... Dame Senantium, pues no se puede, ¿vale? Entonces, esas 2 peticiones. Y luego otra cosa muy importante que a mí me gustaría hoy hacer o dejar encima de la mesa. Nos fijamos mucho en las farmacias más pequeñas, que tienen un trabajo importantísimo y que son muy vulnerables, pero tenemos una farmacia de la que nunca hablamos y que yo creo que en este momento tiene una importancia especial, y es la farmacia de la zona semiurbana. Estoy hablando de Río Seco, estoy hablando de Medina del Campo, de Íscar, de Peñafiel. Son farmacias que cubren a las más pequeñas en servicios de guardia, que también se les multiplica la población en estos momentos y que también tienen ese problema de no llego a atender a todo el mundo como yo quisiera, como a mí me gustaría. Entonces, creo que hacen un trabajo extraordinario, mi felicitación a todos, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, los que dan servicio, los que dan apoyo a todos esos pueblos pequeños que, por la cantidad de gente que tienen, no hacen guardias, están exentos, pero que también dan un servicio extraordinario a la población y que en estos momentos, pues yo creo que lo están haciendo genial. ¿Con qué criterios se implantan las farmacias en los pueblos? ¿Cuáles son las condiciones o qué es lo que pide la administración para que un pueblo pueda tener un despacho de farmacia? Bueno, realmente es un tema de habitantes, ¿vale? Entonces, lo que sí que estamos negociando, y eso lo hacemos a través del CONCIL, del Consejo de Castilla y León, es intentar que si en un pueblo muy pequeño la farmacia se cierra por jubilación, por la razón que sea, pues que eso no se transforme en otra farmacia que va a ser deficitaria, sino que ahí se ponga un botiquín que sea atendido por una farmacia de las pequeñas de alrededor, de tal manera que el servicio siga siendo extraordinario, pero esa farmacia pueda tener unos ingresos que le hagan ser viables para no perder más farmacias dentro de Castilla y León. ¿Cuántas farmacias hay en los pueblos, en las zonas rurales de Valladolid, de la provincia? 82. ¿Son suficientes? Yo creo que sí. Valladolid tiene una farmacia. Decías antes en la capital, el 100% de la población tiene una farmacia a menos de 10 minutos de su casa, ¿vale? En el medio rural de Valladolid, en concreto, eso también se produce, pero en 10 minutos en coche. Con lo cual yo creo que es suficiente. Además, hay muchos farmacéuticos que en esos botiquines los atienden todos los días. Desde ahí no tienes que moverte. Ellos conocen muy bien a la población fija, que eso es muy importante. Esos pueblos pequeñitos en los que viven 20 o 30 personas, ellos conocen, saben sus necesidades, los tienen bien atendidos, saben incluso sus alergias. Es decir, la persona más cercana, que además, me gusta siempre decir esa frase porque es cierta, es el único profesional titulado superior que va todos los días al pueblo. Lo que pasa es que no sé si sucede como con los médicos. Cuando hablamos con los médicos, es que claro, no hay médicos para los pueblos. Nadie quiere ir a un centro de salud de un pueblecito o a un consultorio que tiene que recorrerse luego 7, 8 pueblos con el coche. ¿Pasa lo mismo con las farmacias?
Hasta ahora, gracias a Dios, no. Es decir, siempre hemos tenido una persona que se ha hecho cargo. Hace poco ha habido una farmacéutica que se ha hecho cargo de Casasola de Arión, que es un pueblo muy pequeñito, y se ha hecho cargo ella y está haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que todavía hay farmacéuticos y farmacéuticas que les gusta ir al medio rural, que quieren ese contacto directo con el paciente, que a lo mejor en la ciudad es más complicado, sobre todo en las zonas de paso, y hacen un trabajo excepcional. Yo siempre se lo digo, de verdad, o sea, estoy orgullosísimo de poder representar a todas esas farmacias tan pequeñas, tan rurales, tan cercanas a la población, que son las que realmente dicen lo que somos como profesionales sanitarios. Y como profesionales sanitarios, ¿os consideráis suficientemente valorados? Has hablado hace un momento de lo que habéis hecho durante la pandemia, que ha sido un trabajo muy duro, que sigue siendo un trabajo muy complicado. Siempre os habéis reivindicado como algo más que, lo decías tú también, meros dispensadores de medicamentos, que queréis tener y demandáis un papel más activo en el conjunto del sistema de salud, por así definirlo. ¿Esto lo estáis consiguiendo? Bueno, a mí me gustaría conseguirlo más, es decir, nosotros hablamos, ya te digo, a través del CONCIL con la administración, estamos hablando de cartera de servicios, estamos hablando de poder dar a la población otra serie de cosas aparte de la dispensación que entendemos que se han demandado durante este tiempo y que son importantes para la población. Estoy hablando de un seguimiento farmacoterapéutico, estoy hablando de una toma de presión o de glucosa, de unas citas al médico, etcétera, lo que hicimos el año pasado con la Diputación. Lo estamos intentando trasladar. ¿Nos sentimos reconocidos? Pues es que yo no sé si eso realmente es lo importante. Lo importante es que cuando tú te vayas a la cama por la noche digas, hoy ha sido un buen día, he hablado con el señor Antonio que tenía un problema grave y hemos estado hablando y se lo hemos quitado de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí van más los reconocimientos. Nos ha hecho mucho más la población que las administraciones. Lo que pasa es que me refería a eso precisamente, no tanto a una palmadita en la espalda, sino ante una situación que todos conocemos en la sanidad pública, que se intentan buscar soluciones pero no se encuentran. A lo mejor hay herramientas, maneras, procedimientos de desatascar parte de la situación complicada que se vive, por ejemplo, los despachos de farmacia, y que a lo mejor hay vías que no se han explorado, no se han querido explorar. Cuando tú vas a la zona rural de Castilla y León, pero podríamos poner perfectamente Valladolid, lo que te das cuenta es que hay veces que se duplican trabajos porque no se fían del propio farmacéutico. Vamos a ver, si tú tienes un punto como es una oficina de farmacia o un botiquín en una determinada zona, ¿por qué ese punto no está comunicado directamente con el médico? Y entonces, si no es necesario, el médico no acude, y si es necesario, el médico acude, y lo mismo con el personal de enfermería. Entonces, si hacemos realmente un equipo interdisciplinar, no es necesario montar más puntos de atención del médico, si es que tienes la oficina de farmacia. Y entonces, si conseguimos eso, ahorraríamos tiempo, dinero y sobre todo daríamos un buen servicio a la población, que es lo que realmente, por lo que estamos trabajando. Por la población, al final, son los que son los depositarios de nuestro trabajo, y yo creo que ahora mismo a la población entiende que la farmacia es un punto estratégico que no se puede olvidar y que se debe de utilizar. En cuanto al funcionamiento, en cuanto al día a día de las farmacias, hablábamos pues del medio rural, hablábamos de las ciudades. ¿Hay reemplazo de farmacéuticos? ¿Es una profesión que sigue atrayendo a la gente? Hay reemplazo de farmacéuticos. Todos los años yo personalmente recibo a todos los alumnos de prácticas que hacen las prácticas en Valladolid. Pero sí que es verdad que el modelo de trabajo de la juventud es totalmente diferente al que yo tenía cuando terminé. Yo buscaba un lugar estable donde realizarme durante 40 años y trabajar en ese sentido. La juventud ahora mismo le gusta mucho más probar un par de años a nivel rural, otro par de años a nivel de semiurbano, después me voy a hacer un máster, después vuelvo y entro en una farmacia en una capital o en un sitio grande. Tienen mucha más movilidad de la que nosotros buscábamos a la hora de hacer un trabajo. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no lo sé, el tiempo lo dirá, pero sí que es cierto que como en todas las profesiones sanitarias, pues hombre, ahora mismo muchos de nuestros estudiantes se van al extranjero porque tienen más capacidad económica. Y eso en cuanto a un lado del mostrador. En cuanto al otro,
cuanto a la persona que entra a la farmacia? ¿Somos una sociedad muy medicada y muy automedicada? Yo no sabría decir, es decir, a ver, vamos a ver, muy medicada, sí, tomamos muchos medicamentos, ¿vale? En algunos casos, de más. Sí que es verdad que, como bien has dicho antes, el atasco que hay a nivel de primaria no permite al médico hacer una evaluación de los medicamentos que tiene pautados una persona y poder a lo mejor eliminar alguno de ellos, cosa que tendremos que trabajar en un futuro. Pero también es verdad que a nivel de automedicación yo creo que tenéis un escudo maravilloso, y que son las farmacias. Como decía antes, viene una persona a la farmacia y te pide algo que necesita receta, no se lo das, con lo cual lo que le estás haciendo no es fastidiarle, sino proteger su salud, ¿vale? Porque ese medicamento sin un control médico puede tener un problema. En cuanto al resto, pues hay muchísima gente que por suerte se fía de su farmacéutico. Y entonces cuando llega a la farmacia y te dice, oye, me pasa esto y necesito un medicamento, dices, mira, yo no te puedo ayudar, tienes que ir al médico, o mira, te voy a dar esto, que no es un medicamento, pero que te va a ayudar, y si con esto no lo solucionamos, vamos a ir al médico. Con lo cual yo creo que el escudo de protección que las farmacias dan a la población desde el punto de vista sanitario es muy importante, y eso sí que está poco valorado, ¿eh? Porque cuando yo te digo no te doy el medicamento, pues es que en otro sitio me lo dan, pues si es que es mentira, si es que te vas a otro sitio y te van a decir lo mismo, ¿eh? Y el modelo de dispensación es el más adecuado, lo digo porque seguro que mientras estamos hablando, si la gente, los que nos están oyendo, se van ahora al botiquín, seguro que van a tener cajas de medicamentos que les han recetado, que compraron para lo que fuera y que les recomendó su farmacéutico, y que tienen caducado o que no gastaron todos los blisters o toda la cantidad del frasco de lo que fuera. Hay otros países que tienen otros modelos en los que te dan las pastillas o la cantidad que necesitas. El modelo que tenemos es el adecuado. También, no sé si para todo, para algunas cosas, se podría ir a otro modelo de dispensación, pues que evitase esas. Yo recuerdo siempre una caja que tenía mi abuela, que ponía hilos, bueno, no ponía hilos, pero era una caja de bombones, era una caja de bombones uña, y dentro estaba el botiquín, y ahí había de todo, hasta unos, me acuerdo, una cajita de unos polvitos para las heridas de la piel, polvos azul, que yo creo que eso era, vamos, me saludaba, ya nos conocía a todos en la casa. ¿Habría que cambiar ese modelo? Bueno, pues probablemente sea mejorable, pero yo no creo que sea tan grave. Donde está el problema es cuando tenemos prescripciones que son a largo plazo y que realmente ya no las necesitamos, pero la gente las sigue sacando, ¿vale? Creo que por ahí es donde tenemos que atacar. Como he dicho antes, la revisión por parte del médico de muchos de los tratamientos tiene que ser efectiva, pero para eso necesitamos médicos, necesitamos tiempo, necesitamos hacer un análisis, una prueba. Si ya no necesitas seguir tomando las pastillas del colesterol, pues evidentemente no hay que seguir tomando, pero como no tenemos ese tiempo, pues las seguimos tomando. En cuanto a los medicamentos caducados, sí, hay muchos, y nosotros siempre decimos, por favor, tráenoslos a la farmacia, tenemos el punto SIGRE, se van a eliminar de forma totalmente ecológica, y sí que es importante que en el caso, por ejemplo, de los polvos de azul, que ya casi no se usan, pues ojalá que te caduquen siempre, porque eso significa que no has tenido una herida, no has tenido que utilizarlos, ¿vale? Y sobre todo que nadie diga, bueno, como los tengo todavía por aquí, voy a probar a ver si funcionan, a ver si le queda alguna capacidad curativa a esto que tengo aquí, ¿no? Los medicamentos caducados nunca hay que tomarlos. No, jamás. Alejandro García Nogueras, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buen verano. Igualmente, gracias a vosotros.